El largo camino. Contra la impunidad del franquismo, el largo camino de la justicia y la reparación. La muerte del dictador no supuso abrir un proceso a los responsables de la ominosa época. A pesar de las movilizaciones populares, recordemos el multitudinario entierro de los abogados asesinados en enero de 1977, una marcha de cientos de miles de ciudadanos con disciplinada rabia contenida ante los crímenes del fascismo. De noviembre del año pasado, día en que las fuerzas más conservadoras han recuperado el gobierno de España, se han cumplido 36 años desde la muerte del dictador. Pero, ¿se oye? Dice que no se oye. Pero el franquismo no murió ese día ni murió en su cama. El franquismo murió en la calle, en las fábricas, en las universidades y en todos los lugares en los que lucharon las mujeres y hombres que se enfrentaron a aquel régimen criminal, antes y después de la muerte del dictador. Esos hombres y mujeres dieron lo mejor de sí mismos en aquella lucha y sufrieron por ello tortura, cárcel y exilio. Algunos incluso dieron la vida. Insistir de que el franquismo, como ha dicho el compañero del PC, no ha desaparecido, ni mucho menos. Algunos vivimos momentos muy duros en aquella época y muchos además desde Euskal Herria, desde el País Vasco, porque combatimos duramente y fuertemente, junto con el resto de compañeros del Estado, a aquella dictadura. Nosotros no hicimos todo lo que pudimos. Es decir, no somos víctimas, sino represaliados. Nos organizamos cuando organizarse estaba prohibido. Nos reunimos cuando reunirse estaba prohibido. Nos manifestamos cuando manifestarse estaba prohibido. Convocamos huelgas cuando las huelgas estaban prohibidas. Publicamos nuestros periódicos y nuestros panfletos cuando no había el menor asomo de libertad de prensa. Cada una de estas actividades podía acarrear, y de hecho acarreaba, muchos años de cárcel y con harta frecuencia muertes. Es decir, hacer una pintada te podía acarrear una muerte. Es decir, un miembro de la brigada político-social te veía y te pegaba un tiro y no pasaba nada. Es decir, esto es lo que hicimos, incluso en la medida que pudimos y en muchos lugares hicimos frente a estos ataques criminales de la dictadura defendiéndonos. Una defensa que considero hoy, y creo que se considera universalmente, contra la tiranía, una defensa absolutamente legítima, en contra de una tiranía perfectamente ilegítima. Entonces, ¿qué costes? Se ha generado ya un movimiento en el conjunto del Estado español que hace presumir de que esta impunidad tiene los días contados. Y en ese sentido yo decía de que rememoraba lo que ocurría hace muy pocos años atrás, poco más de 10 años atrás en Argentina. En Argentina los torturadores aparecían por televisión, se hablaba de la necesidad de la reconciliación, se hablaba de que había que curar las heridas, que había que cambiar el futuro. Es un discurso que todos conocemos, ¿verdad? Esto se da una y otra vez en los distintos lugares. Parecía en ese momento que era inalcanzable. Había leyes de impunidad, como existe hoy en España la ley de amnistía, que se invoca para parar estos crímenes, y existían las conocidas leyes como punto final de evidencia vida. Habían sido votadas por un parlamento elegido popularmente. Por tanto, se decía, esto es inamovible. Y sin embargo, la lucha de la sociedad argentina, de amplios e importantes sectores de la sociedad argentina,
unida a la solidaridad internacional, unido a los juicios que se hicieron fuera del país, fue quebrando esta impunidad. Los 3 sicarios que lo matan a Enrique Ruano, los 3 sicarios autores del crimen, hay que empezar a ponerles nombres ya y caras. Son Francisco Luis Colino, Jesús Simón Cristóbal y Celso Galván. Se retirarían con todos los honores en plena democracia como comisarios jefes, condecorados en 27 ocasiones. Uno de ellos, Celso Galván, torturador, al que muchos de los aquí presentes sufrieron en primera persona, condecorado con la máxima distinción a la que un policía pueda aspirar en esta democracia. Recuperar la historia que también, por explicarnos este presente, por entender con esos jóvenes esta sociedad insolidaria y mezquina que nos toca padecer, pero sobre todo, por empezar a pensar en esa sociedad más libre, nosotros tenemos que recuperar nuestra historia o no lo podremos hacer. Recuperar esa historia empieza por empezar a reflexionar sobre la transición. Esa transición que nos han vendido como algo ejemplar, como algo exportable, y que en realidad fue un juego de trilero que sirvió para que cambiara todo, para que todo siguiera igual, y en este país siguieran mandando y gobernando exactamente los mismos sectores sociales que lo hacían con la dictadura. Un juego de al franquismo criminal. Ni olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación. Ni olvido. Soy Chato Balance, de la Asociación La Comuna de Presos Políticos y de la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina. Mi impresión es un gran paso porque significa que la querella está abierta, que podemos poner en vía judicial los crímenes del franquismo. Estamos presentando a la Embajada Argentina lo mismo que hemos presentado, que vamos a presentar en unos días ante el tribunal, ante el juzgado federal número 1 en Buenos Aires, que se ocupa de esta causa contra el genocidio franco. Y hemos recogido cerca de 2.000 firmas de apoyo a esta querella, gracias a la ayuda y al apoyo de diversas asociaciones en España, pero también tenemos un buen número que representan el drama de los niños, de los bebés robados. El objetivo de esta presentación era poner en conocimiento de la Embajada, en la medida que ejerce la representación de la República Argentina en España,
el amplio movimiento social que se ha generado en España de apoyo a la querella argentina, en el sentido de hacer la entrega de unas 2.000 firmas aproximadamente, que son una pequeña parte de las adhesiones que se van recogiendo en distintos lugares de España. Creemos que la querella argentina constituye un hito muy importante, de modo similar a como ocurrió en relación con las actuaciones que llevó adelante la justicia española y concretamente el juez Baltasar Garzón en relación contra los crímenes contra la impunidad cometidos en nuestro país, en Argentina, en Chile y por extensión en toda América Latina, y que puede ser una Estas 10 asociaciones de niños robados de España apoyamos la querella argentina porque lo consideramos un crimen del franquismo. ¿Por qué nos querellamos? Porque consideramos que todos los robos de niños de este país son crímenes del franquismo, independientemente de las fases o de los años en los que se cometiesen. Eran crímenes franquistas cuando se los robaban a las presas republicanas, también después cuando se los robaban a las prostitutas e indigentes. También cuando posteriormente se lo robaban a las familias desfavorecidas. Y también eran crímenes de franquismo cuando una vez llegada la democracia siguieron robando niños porque para esta trama criminal nada había cambiado. Siguieron robando niños porque estaban los mismos médicos, las mismas monjas, las mismas enfermeras, los mismos funcionarios, los mismos notarios y los mismos jueces. La transición española, tan elogiada en todos los sitios, supuso en este tema que todo siguiera igual, para que estos criminales pudieran seguir enriqueciéndose a costa del dolor de las familias a las que robaban sus hijos y a costa de robar la identidad a miles de niños que todavía hoy no saben en España quiénes son. Y esto siguió así. Soy querellante, así como todos los que estamos en la Asociación de la Comuna, porque queremos verdad, justicia y reparación sobre los crímenes cometidos por los fascistas, y queremos llevar ante los tribunales a los torturadores aún vivos, tanto de la Brigada Político-Social como de los tribunales de orden público. Y os agradecemos que nos hayáis dado la oportunidad de, desde la Judicatura Argentina, poder llevar adelante nuestra querella y que sean juzgados. Muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! Los partidos clandestinos, herederos de la legalidad republicana ante el dominio institucional, ejército, judicatura, oligarquía bancaria, iglesia, de las fuerzas vivas herederas de la dictadura, decidieron diferir a otras generaciones de ciudadanos la resolución de las reparaciones pendientes. El miedo, el oportunismo, el cálculo político unido a una verdadera explosión del ejercicio de libertades, una plaga emocional positiva que dio frutos diversos, pero que, unido en el tiempo a la persistencia del fenómeno terrorista, oportunamente utilizado por el poder, dio como resultado hasta ahora la excepción jurídica de nuestro país. Poco podría imaginar el dictador y su exministro de Información, devenido luego en patriarca de la democracia, el éxito que tendría la fórmula España es diferente. Y lo es en términos jurídicos, en la persistencia de actitudes y personas que han pasado de la dictadura a la democracia sin cambiar de mentalidad ni de estatus dominante. La judicatura y la oligarquía forjada en la sobreexplotación del franquismo son buena prueba de ello. Pero pese a todo, la ciudadanía no dejó nunca de reivindicar sus derechos preteridos, y el movimiento de memoria histórica empezó a eclosionar por toda la geografía española, evidenciando lo que había estado oculto bajo montañas de mentiras y de miedo: el trabajo esclavo de la posguerra, base de las fortunas de respetables oligarcas, el robo y tráfico de niños recién nacidos, casi hasta el día de hoy.
descubrimiento de cientos de fosas de personas fusiladas, aunque los jueces se saltaron su propia ley, no acuden, como es preceptivo, a la inspección ocular y a incoar causa. Aunque no se exhumaran en las condiciones más idóneas, las evidencias del Holocausto y los crímenes de lesa humanidad que sufrieron los españoles están a la vista para ser juzgados según los principios de justicia universal. Y el primer juez que se atrevió a iniciar un proceso contra las atrocidades de la dictadura fue juzgado, condenado y expulsado de la carrera judicial por atreverse a ello. Una sentencia formalmente brillante y exquisita si la leemos fuera de contexto. Una felonía del servicio de mantenimiento de la impunidad de los verdugos de la dictadura. Pero ahora está abierta una causa contra la dictadura desde un país extranjero, Argentina, ante la imposibilidad de hacerlo en nuestro país. Y hacia esta iniciativa se dirigen nuestros esfuerzos. Desde diferentes puntos de España, numerosos represaliados vivos se han personado como querellantes y miles de personas están manifestando su solidaridad con adhesiones a la querella para hacer que se juzgue en el tiempo más breve posible su indigna conducta, antes de que la biología cumpla su fatal cometido. Hablamos de consideraciones jurídicas en base a los principios de justicia universal. Los procesos judiciales, abiertos precisamente en España para poner fin a la impunidad de los verdugos en Argentina, Chile y otros países de América Latina, demostraron que no solo era necesario terminar con la impunidad y los exilios dorados de genocidas y criminales, sino que también es posible. Hablamos de viabilidad de la querella. La aplicación efectiva del principio de jurisdicción universal se ha revelado como un instrumento formidable para combatir mundialmente la impunidad. Toca ahora su aplicación a los responsables de los crímenes cometidos por y durante el franquismo. La impunidad del franquismo no podrá resistir el embate de una sociedad cada vez más consciente del pasado que han pretendido hurtarle. Llegará sin duda para el pueblo español la hora de la verdad, la justicia y la reparación, y millones de personas en todo el mundo lo celebrarán.